La experiencia de un enfermero murciano en los terremotos de Turquía se ha trasladado a la realidad virtual. Ahí lo ven. Alumnos de la Universidad Católica han vivido la experiencia por medio de la tecnología inmersiva. El objetivo es adquirir habilidades a la hora de participar en un rescate. Y hablamos ahora en directo con Manuel Pardo, es vicedecano del grado de Podología de la UCAM, profesor del grado de Enfermería, enfermero del 061 y también miembro del operativo de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Buenos días. Hola, buenos días, encantado de acompañaros. Y nosotros que pueda dedicarnos unos minutos también. Porque cuéntenos, ¿qué ventajas ofrece la realidad virtual frente a los medios tradicionales de formación en este ámbito, en los rescates? Bueno, lo más importante es poder ofrecer a los alumnos y a los profesionales lo que llamamos una experiencia inmersiva. Habitualmente hemos formado mediante el uso de vídeos y simulaciones, pero aquí esta tecnología nos permite que el alumno o el profesional se traslade emocionalmente a ese ambiente y al tener estos dispositivos, pues su entrenamiento pues, sea el más realista posible. Pero hay diferencia, ¿no?, entre vivirlo y experimentarlo en realidad virtual, ¿no es así? Efectivamente, nosotros siempre lo planteamos como un proceso, ¿no? Es un camino donde vamos entrenando al profesional o al alumno de manera progresiva, desde competencias bajitas, desde competencias en el aula, competencias luego que se trabajan con simulación y poco a poco vamos incrementando el nivel de las simulaciones y de las inmersiones hasta ya pues llegar a las prácticas clínicas o en estos casos, ¿no? Hasta poder salir a un terremoto o a una catástrofe de verdad. Bueno, le preguntaba también estas diferencias entre realidad virtual y también entre la realidad pura y dura, la más cruda, porque usted ha participado, por ejemplo, en los terremotos de Turquía. Le vimos participar en los rescates y yo le pregunto qué tipo de habilidades y conocimientos se busca que adquieran estos enfermeros, estos alumnos. Bueno, al final nosotros tenemos que preparar al profesional de manera global. Por un lado están las habilidades técnicas, pues las que a lo mejor todo el mundo ya se imagina, como puede ser atender al paciente, coger una vía, aplicar medicación. Luego están las habilidades propias de este tipo de escenarios que engloban muchas técnicas de seguridad, muchos procesos donde tenemos que trabajar inicialmente por la seguridad del equipo. Luego las propias del rescate, aquí trabajamos con unidades caninas, hay que aprender a trabajar con los perros, hay que aprender a trabajar en la búsqueda en estructuras colapsadas. Una vez que hemos localizado a la víctima, pues hay que aplicar unas técnicas específicas en colaboración con el equipo de rescatadores y de bomberos. Y luego nunca hay que olvidar, ¿no?, las habilidades de comunicación, las habilidades de gestión emocional. Al final hay que entender que esto es Ujú. una catástrofe humana, o sea, es una catástrofe a personas y la parte emocional es la principal, porque al final son personas que están sufriendo, algunas han sufrido pérdidas de familiares o han sufrido enfermedades y al final esta parte también es muy, muy Claro. necesaria. Háblenos de esa parte emocional precisamente. ¿Cuál es el momento más crudo que ha vivido usted en los rescates de tragedias como la de Turquía, por ejemplo? La parte más dura siempre es la transmisión de malas noticias, la frustración que sufrimos los profesionales cuando vas a un sitio a ayudar y bueno, pues revisas un edificio colapsado y al final pues ves que las personas ahí no han sobrevivido y esto tienes que comunicarlo a sus familiares, ¿no? Esta es la parte siempre pues, más triste, más Ujú. desagradable y más frustrante para todos los profesionales. También intentamos prepararnos. Aún así, todo pues es la que menos nos gusta y quizá la más dura, ¿no? El transmitir que no hay ninguna opción por esas personas. ¿Hay ya algún ejemplo concreto de cómo la realidad virtual está mejorando la formación de profesionales en emergencias y sanitarios? ¿Se ha podido aplicar ya? Sí, nosotros en nuestros grados, tanto en medicina como en enfermería, como en los máster en la UCAM, estamos aplicando estas tecnologías para nuestros alumnos
ya hemos publicado diferentes trabajos científicos en este sentido sobre cómo el hecho de utilizar recursos inmersivos de realidad virtual, de vídeo 360, pues ayuda a que los alumnos entiendan muchas de estas situaciones que a veces les teníamos que decir, tienes que imaginarte esta situación, tienes que imaginarte estas condiciones. Aquí lo que nos permite esta tecnología, es tal y como se ve en las fotos, es poder llevar a nuestros alumnos a ese escenario donde antes les decíamos que se lo tenían que imaginar y ahora pueden trabajar dentro de él, pueden entrenar y pueden aprender. También les dejamos que se equivoquen, ¿no? Entonces pueden equivocarse aquí de manera segura una y otra vez hasta que al final están preparados para ir a un entorno real. Claro. ¿Hay algún plan para extender este método de aprendizaje? Sí, nosotros tenemos un proyecto con el Ministerio de Ciencia y Educación. Es un proyecto financiado para crear una especie de biblioteca, una especie de, como si fuera un Spotify de experiencias de realidad virtual, de tal manera que de manera programada en diferentes asignaturas y diferentes ámbitos, como en ciencias básicas o en otros ámbitos clínicos, pues se vaya a ir incorporando la realidad virtual. Pues, por ejemplo, para el aprendizaje de proteínas y moléculas, cosas que a veces son un poquito abstractas, pero sobre todo la base es que son objetos tridimensionales, ¿no? Y siempre decimos que es más fácil explicar un objeto tridimensional en 3 dimensiones, en lugar de explicarlo en una pizarra, en un vídeo que es de 2 dimensiones. Y con esto hacemos que el alumno entienda muy bien cuando le decimos esa parte, como comentábamos antes, ¿no? De tienes que imaginarte que esto sería así, o tienes que imaginarte que esto se mueve así en el organismo. Lo estamos viendo, son las nuevas tecnologías, la realidad virtual al servicio de salvar vidas. Muchísimas gracias, Manuel Pardo, por estos minutos que nos ha dedicado. Buenos días.